Venezuela. Vamos a hablar de este tema, de lo que significa volver a poner a un embajador en ese país con precisamente la última persona que ocupó ese cargo, el ex embajador de Chile en Venezuela durante el gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2014 y 2018. Pedro Felipe Ramírez, a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de The News. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar conectado, como yo decía, a toda Latinoamérica para hablar de un tema que ha sido también parte de las discusiones. La necesidad de incorporar, de sentar o no, al contrario, de continuar con una especie de bloqueo a Venezuela. ¿Sería positivo o no positivo? A su juicio, la idea del gobierno chileno para efectivamente avanzar en conversaciones y negociaciones que permitan efectivamente volver a una democracia sólida en ese país, ¿contribuye o no? Sí, yo creo que contribuye ya en este tiempo a hacerlo. Básicamente por dos cosas. Primero, para volver a un hermoso país, a un gran país, a un régimen democrático y favoreciendo también a su pueblo, que está pasando hace mucho tiempo una crisis humanitaria que ya no aguanta más. Una crisis humanitaria que además ha golpeado también al resto de Latinoamérica, producto de los efectos migratorios que esto ha tenido para lo que cada país que efectivamente en el Cono Sur u otros más al norte que han recibido a esta diáspora enorme de 6 millones de venezolanos no estaba preparado. ¿Qué se le puede decir o qué parte de razón pueden tener las voces que señalan que abrirle espacio a Venezuela de organizaciones, de reencuentros, de cumbres, es favorecer o respaldar al gobierno de Nicolás Maduro? No, ya eso no tiene sentido. Ahora hay que trabajar para... A ver, el problema migratorio es producto de una crisis humanitaria, como decíamos. Naciones Unidas en el último informe habla de 7.200.000. Yo pienso que se queda corto, yo creo que está sobre los 9 millones. O sea, estamos hablando prácticamente del 30%, un tercio de la población que ha emigrado, ¿no? Y eso efectivamente, como usted señala, está generando serios problemas en muchos países de América del Sur y América Latina en general, incluso de Estados Unidos. Pero en el caso de América Latina son muchos los países que están recibiendo. Desde luego el primero es Colombia, ¿no? Después Colombia debe tener en este momento unos 2 millones de venezolanos. Después viene Ecuador, tendrá unos 500.000, 600.000, Perú que debe tener 1.200.000, 1.500.000, tal vez nosotros que estamos en 1.100.000. Y el resto también, Brasil, Bolivia y hacia el norte, claro, también, Panamá, etcétera, ¿no? Y ese proceso solamente se va a detener finalmente cuando se resuelva la crisis política. Y yo creo que se están dando las condiciones precisamente para hacer que se abra un poco la situación en Venezuela y pueda llevarse adelante un proceso político que restaure la democracia. Está para el próximo año la elección presidencial y hay una negociación en México entre la oposición y el gobierno para buscar una fórmula que dé credibilidad, transparencia al proceso electoral del próximo año, ¿no? Parte de los liderazgos de la oposición, efectivamente, partiendo por Juan Guaidó, han señalado, y le quiero reiterar esta consulta, han señalado que cualquier acto que signifique incorporar en la mesa, volver a sentarse con Nicolás Maduro, es darle un respaldo a ese régimen. Usted decía que eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, porque se está llevando una negociación en la que está participando la oposición. Ahí en México, ¿no? Con el anfitrión, el presidente Manuel López Obrador.
Y entonces está la oposición, ¿no? Está toda la oposición. Y la oposición tiene un proceso en este momento para elegir un único candidato presidencial para el próximo año en una primaria que se va a realizar el 22 de octubre. Entonces, yo creo que hoy día América del Sur, prácticamente, incluso México, ha elegido muchos gobiernos de izquierda, y yo creo que ellos en conjunto pueden presionar a Maduro para que efectivamente lleve adelante un proceso de apertura para que las elecciones próximas sean el inicio de una recuperación democrática de Venezuela, y a partir de eso una recuperación de su economía, y a partir de eso el cese de la migración, incluso el retorno masivo de sus habitantes a su país, ¿no? ¿Cuál es la relevancia en el caso chileno para contribuir en ese escenario que usted señala de volver a poner a un embajador, pese a que las relaciones, como señalábamos anteriormente, bilaterales no se cerraron, nunca no se bloquearon, el canal siguió abierto? El hecho de poner a un embajador tiene un carácter distinto, o al revés, el hecho de haber sacado embajador era una señal fuerte de repudio al régimen de Nicolás Maduro. ¿De qué manera el volver a poner un embajador puede contribuir a, por ejemplo, lograr entre los distintos países del bloque regional ponerle exigencias a Nicolás Maduro con el fin de avanzar hacia la reapertura democrática de Venezuela? Lo que pasa es que el embajador, estando en el terreno allá, en Venezuela, tiene contacto directo con personeros de gobierno y personeros de la oposición. Y yo, cuando fui embajador, se daban los diálogos que no resultaron en Santo Domingo, por ejemplo, los últimos diálogos, y yo tuve una participación de convocatoria a la oposición para que fuera a esos diálogos, y fueron, y también para plantearle al gobierno del presidente Maduro que era muy importante llegar a un buen acuerdo con los... No resultó, pero es evidente que la presencia de embajadores en terreno facilita, ayuda, junto con otros embajadores. Nosotros teníamos un grupo de embajadores, incluso estaba en ese grupo Rusia, China, estaba Alemania, estaba Italia, estaba el representante de la PNUD, estaba el nuncio apostólico. Ese grupo se reunía en mi casa y en otros, y hablábamos precisamente, el objetivo era buscar una solución al proceso político. Embajador, y eso se hace allá en el terreno. Embajador, y si en ese momento no resultó, ¿qué condiciones pueden haber ahora que permitan favorecer que ese diálogo efectivamente llegue a buen puerto para el pueblo venezolano? Que hoy día hay en nuestro continente un grupo de países progresistas, digamos así, encabezado por el propio presidente de México, además el presidente Lula, el presidente de Colombia, primero el presidente de izquierda que hay en Colombia, el presidente Petro, nosotros, el presidente Arce en Bolivia. Es todo un grupo que, a mi juicio, lo más probable es que se coordine para llevar adelante digamos, incorporar a Maduro a la idea de buscar un acuerdo con la oposición, y a partir de eso llevar adelante una elección presidencial el próximo año que sea legítima, transparente. Exactamente, ¿no? Bueno. Y eso no se había dado antes, Antes teníamos a Bolsonaro, a Trump, a Piñera. Incluso yo creo que el presidente de Estados Unidos está muy ansioso de que haya una solución democrática en Venezuela. Ahora, en la época del 2014 al 2018 no necesariamente estaban todos los gobiernos gobernados por una derecha que quería marcar
una diferencia. Al contrario, usted estaba ya en un periodo en el que había también un gobierno progresista, pero claro, las condiciones eran distintas, las necesidades y la fuerza también con la que se impulse solucionar lo que está pasando en Venezuela, precisamente porque los países se han visto mucho más afectados. Hoy hay una claridad respecto del problema migratorio y el impacto que ha significado la huida de Venezuela de, como usted señalaba, casi 9 millones de personas. Oficialmente son 7.200.000, pero probablemente hay una cifra que no se conoce, una cifra en negro, así como la cifra que también ha ingresado a los países. Esperemos que sea así y que efectivamente esto permita avanzar en unas mejores condiciones, tanto de vida como de sus calidades democráticas para el pueblo venezolano. Muchas gracias, embajador Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela. ¿Quiere decir algo? Solamente decirte que el nombramiento de Jaime Gazmuri, a mi juicio, es un gran nombramiento porque él tiene gran experiencia política, ¿no? Y también internacional, tiene mucho contacto. Entonces, yo creo que es la persona adecuada que el presidente eligió para poder llevar adelante este proceso. Claro, efectivamente. La receta es una sola. Para solucionar el problema migratorio, primero hay que solucionar el problema político. La crisis política es la causa de todo y en consecuencia hay que ir ahí. De otra manera no hay solución, no hay una solución. Todas las otras cosas van a ser marginales. Perfecto. ¿No? Muchas gracias, ex embajador de Chile en Venezuela. Hablando del anuncio que ha hecho la Cancillería chilena respecto de volver a poner un embajador en ese país. Que esté muy bien. Gracias por la invitación, gusto saludarlo.